Seguimos en vivo desde Israel y las noticias que empiezan a llegar de Irán empiezan a ayudarnos a entender cómo pretende responder la República Islámica a el ataque conjunto lanzado por Israel y los Estados Unidos esta madrugada. En este momento no están sonando las sirenas en Israel, pero sonaron hasta hace instantes. Y la noticia a esta hora es que no es tanto a través de disparar misiles contra Israel y sus aliados, aunque va a seguir haciéndolo, sino que está buscando cerrar el estrecho de Hormuz, una ruta clave para el comercio petrolero mundial. Es una herramienta de presión suicida para el régimen. Pero claramente el régimen está tomando la decisión de ir hasta el fondo para no ceder a la presión de Estados Unidos y de Israel y tratar de replegarse sobre sí mismo. El estrecho de Hormuz, que ahora te lo vamos a mostrar en un mapa, es la ruta clave por la que sale buena parte de la energía del mundo, buena parte de la energía de Medio Oriente, porque lo que ves hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda, es el Golfo Pérsico. En el Golfo Pérsico están las reservas de petróleo y de gas que tienen Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y el propio Irán. Todo ese petróleo, todo ese gas sale a través de ese estrecho que tiene 30 kilómetros de extensión en su punto más angosto, que separa a Irán del sultanato de Omán, de modo tal de que es un estrecho relativamente sencillo de bloquear. Irán ya lo había bloqueado temporalmente durante los ejercicios militares que estuvo realizando hace solo unas semanas. Bueno, la información a esta hora que viene de parte de fuentes de la Unión Europea es que está cerrando este estrecho. Para que lo veamos ahora con estos mapas que nos muestran cómo funcionan estas rutas. Fíjate, lo que ves en naranja, esas líneas naranjas, son todas las rutas marítimas. Estamos hablando de aproximadamente entre el 20 y el 25% del petróleo transportado del mundo sale por allí. Porque Arabia Saudita, que por supuesto tiene salida al mar por el oeste, es decir, no solo por las aguas del Golfo Pérsico, sino también por las aguas del Mar Rojo, tiene sus principales campos petroleros hacia el este y saca, por lo tanto, la mayor parte de su carga marítima hacia el este por el Golfo Pérsico. Pero además está Irak, además está Kuwait, además está Qatar y además está también en parte Omán, que vemos que, y además están los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, justamente esta es la zona donde en este momento estaría tratando de hacer un bloqueo naval Irán para impedir justamente el paso de buques petroleros. Esto, te decía yo, es suicida porque su propia carga, la propia carga de petróleo, Irán la saca por acá. Es decir, es un golpe a su propia economía. Y esto, atención mercados mundiales, porque si este bloqueo se sostiene durante 24, 48, 72 horas y más, va a tener un impacto sobre el precio del petróleo. Esto me parece que es lo que hay que entender de lo que se viene. Veamos otro mapa que también es muy ilustrativo, justamente, de cómo funcionan estas rutas. Acá podés ver, fíjate, todos los pozos petroleros que ves en la izquierda de la pantalla. En la izquierda, lo que ves en realidad en la pantalla, cada uno de las manchas negras son yacimientos petrolíferos. Cada uno de las manchas rojas son yacimientos de gas. Fíjate todo lo que es. Muchos están en las aguas del Golfo Pérsico y otros están en la costa, donde está Arabia Saudita, donde está Kuwait, donde está Irak, donde está Irán, donde están los Emiratos Árabes, incluso también en parte Omán. Aunque Omán tiene también después el grueso de su territorio está directamente hacia el mar Arábigo. Con lo cual es mucha la riqueza del mundo que pasa ahí. Es una parte importante de la producción petrolera. Esto mismo hace 50 años podría haber sido catastrófico para el comercio, para el mapa energético mundial, porque el nivel de incidencia que tenían los países del Golfo Pérsico hace 50 años sobre la producción de petróleo era absoluto. En la actualidad, donde Estados Unidos, gracias a la revolución del petróleo no convencional y del gas no convencional, del petróleo y del shale oil y del shale gas,
se convirtió hoy Estados Unidos en el mayor productor mundial de petróleo. Hoy, con la perspectiva además de Venezuela volcando cada vez más producción, con muchos otros países como por ejemplo la Argentina, como por ejemplo Brasil, que también están produciendo petróleo en grandes cantidades a través de lo que es la explotación no convencional. Eso hace que el impacto sobre el precio del petróleo no sea y no vaya a ser tan drástico como el que habría sido hace 50 años. No obstante, se va a sentir, insisto, es cerca del entre el 20 y el 25% de la producción petrolera sale a través de estas aguas. Por eso es algo para mirar muy de cerca justamente en los mercados mundiales. Yo te diría, es una de las noticias clave por estas horas de donde esta guerra empieza a avanzar, y es que Irán, acorralado, decide apelar a el último recurso que le queda, a, podríamos decir, la última carta que le queda, que es una carta que es muy autodestructiva, pero que obviamente tiene también capacidad de dañar a los Estados Unidos y a los socios de Estados Unidos, y es el bloqueo del estrecho de Hormuz. Es otra de las razones por las que el régimen iraní es tan peligroso para la estabilidad mundial. Porque estamos hablando de un régimen que promociona el terrorismo, de un régimen que tiene objetivos que apuntan justamente a romper, digamos, un orden equilibrado a nivel mundial, porque su objetivo es exportar su sistema hacia de mínima todo el mundo islámico y desde allí hacia el resto del mundo. Y ese régimen, con esas condiciones, está sentado sobre una de las mayores reservas de petróleo del mundo, pero además manejando, porque una de sus costas están allí, este punto crítico, este punto de estrangulamiento, así se lo conoce, choke point en inglés, que es clave porque justamente es a través de lo cual se conectan las aguas del Golfo Pérsico con las aguas del Mar Arábigo, y a través del Mar Arábigo hacia el Océano Índico, y es por lo tanto la forma en la cual buena parte del petróleo de Medio Oriente sale hacia los mercados mundiales. Bueno, este régimen está en condiciones de bloquearlo, habrá que ver por cuánto tiempo, y va a ser muy interesante ver cuál es la reacción que toman acá Estados Unidos y sus aliados, porque si algo obsesiona a Donald Trump es la perspectiva de que suba el precio del petróleo. Es una obsesión absoluta, sobre todo en este año electoral. Entonces, lo único que va a conseguir Irán con esto es redoblar los esfuerzos de los Estados Unidos para hacer caer al régimen, o por lo menos dejarlo lo más inerme posible. Mientras hablamos, te cuento